Feliz amanecer. Hoy es domingo, Día del Señor, 3 de octubre del 2021. En el Santoral celebramos a San Francisco de Borja, religioso español que fue el tercer prepósito general de la Compañía de Jesús, marqués de Lombay y cuarto duque de Gandía. Francisco de Borja fue nombrado virrey de Cataluña, cargo que ejerció entre 1539 y 1543. Durante su mandato fortaleció a Cataluña contra la piratería, el vandelismo y la amenaza francesa. Murió en Roma en 1572. San Francisco de Borja fue canonizado en 1671 y hoy celebramos su festividad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Si uno comete adulterio, la pregunta de los fariseos sobre el divorcio es maliciosa. Trata de poner a Jesús a prueba. ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? Esto indica que Jesús tenía una opinión diferente, pues de lo contrario los fariseos no le hubieran preguntado sobre este tema. No preguntan si es lícito a la esposa repudiar al marido. Eso no pasaba por su cabeza. Era una señal clara de una fuerte dominación masculina y marginación de la mujer en la convivencia social de aquella época. En vez de responder Jesús a la pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? La ley le permitía al hombre escribir una carta de divorcio y repudiar a la mujer. Esta permisión revela el machismo. El hombre podía repudiar a la mujer, pero la mujer no tenía el mismo derecho. Jesús explica que Moisés actuó así a causa de la dureza del corazón del pueblo, pero la intención de Dios era otra cuando creó al ser humano. Amén. La pregunta de los fariseos sobre el divorcio es maliciosa. Trata de poner a Jesús a prueba. ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? Esto indica que Jesús tenía una opinión diferente,
pues de lo contrario los fariseos no le hubieran preguntado sobre este tema. No preguntan si es lícito a la esposa repudiar al marido. Eso no pasaba por su cabeza. Era una señal clara de una fuerte dominación masculina y marginación de la mujer en la convivencia social de aquella época. En vez de responder Jesús a la pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? La ley le permitía al hombre escribir una carta de divorcio y repudiar a la mujer. Esta permisión revela el machismo. El hombre podía repudiar a la mujer, pero la mujer no tenía el mismo derecho. Jesús explica que Moisés actuó así a causa de la dureza del corazón del pueblo, pero la intención de Dios era otra cuando creó al ser humano. Amén.